Hoy en Únicos, mi anfitriona, una mujer valiente que está cimentando la base del crecimiento de nuestro país, y a ella la conocen como la señora de los 1000 títulos. Es más, tiene editado el libro de los 55 años de Radio Ñandutí, Todo por la Libertad. Mi anfitriona es la editora Vidalia Sánchez. En cuanto a publicaciones, estoy conforme con lo que estoy haciendo, pero la satisfacción para mí va a ser total cuando yo me dé cuenta que en cada hogar paraguayo hay, aunque sea esa bibliotequita de 15 tomos, ¿verdad? Que es lo que hace falta. Que el libro llegue a la gente. A mí me da mucha bronca. Yo me voy en el extranjero, en las ferias internacionales, y me dicen, ¿es cierto que los paraguayos no quieren leer? Digo, no es cierto. Lo que pasa es que lastimosamente el libro en mi país no está al alcance de todos. De cuna liberal, su padre, como todo militante, fue perseguido político y fue al exilio a la Argentina. Su madre fue maestra normal y para sostener la casa también se dedicaba a la costura. Comenzó a amar a los libros desde pequeña. Esto gracias a la madre y amar la libertad como legado de su padre. Sí, nosotros fuimos a la Argentina en el 64, ¿verdad? Estuvimos muchos años, vivimos... ¿Pero por qué llegó ese momento? Llegó ese momento porque mi papá es de una familia muy liberal y mi mamá es de una familia muy colorada, por eso yo soy cerrista. Ahí están los dos colores. Bueno, entonces él por cuestiones políticas tenía que irse del país, porque era una época en donde era muy perseguida. No, y aparte él era muy perseguido porque era un caudillo. Es la única mujer entre 7 hermanos. Parte de su infancia como hija del destierro la vivió en Clorinda. Ella, como exiliada, recuerda que su primer empleo fue a los 7 años. Sí, ayudaba a su madre a vender las ropas que la misma confeccionaba para poder llevar el pan a la casa. Por eso yo cuando en Clorinda mamá empezó a hacer vestiditos y vaqueritos para niños, yo salía a vender. Yo a los 7, 8 años salía a vender. Me compraban, yo vendía desde chiquita, soy vendedora y salí por la calle ya desde 7, 8 años. O sea que... Tras la muerte de su padre, ella con 17 años comenzó a buscar empleo. Todas las ofertas eran para ser vendedora de libros y aceptó el desafío. Más cuando él falleció necesitábamos trabajar todos, ¿verdad? Yo que vivía con mamá. Y bueno, ahí es cuando empecé a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Nunca trabajé, ¿verdad? Pero una de esas, se me fue la vista por un aviso que decía, buscamos vendedora de libros. Yo trabajé con estos libros que te dije de crédito, trabajé por espacio 6, 8 años. Wow, hasta que tiempo. Descubrí... ¿Te iba bien entonces? Sí, me iba muy bien. Fue una historia de sacrificio, lucha y en algunos casos hasta de persecución, ya que la dictadura la acusaba de vender libros censurados por ser sediciosos. Que llegó un libro en Librería Comuneros que se titulaba La Revolución en Bicicleta, de Mempo Giardinelli, en donde hablaba mal de Stroessner. Yo no leía los libros que vendía, lógicamente, entonces yo no sabía eso. Cuando yo llegué a mi casa, ya me estaban esperando policías, ¿verdad? Porque se enteraron de que había un libro subversivo, comunista, todos esos términos usaban antes, que yo estaba vendiendo, ¿verdad? Luego se mudó a la Plaza Uruguaya y fundó Servilibro, la editorial más importante del país. Y esta noche sabremos más sobre Vidalia Sánchez, su vida y sus libros. Hola Vidalia, gracias por abrirnos, como siempre le agradezco las puertas de su casa a todos mis invitados, te agradezco muchísimo. Es un placer, Luis, la verdad estoy muy honrada de que estén aquí. Desde que llegué a Paraguay, tu nombre da vueltas y da vueltas. Siempre que se habla de libro, de cultura, de apoyo, tu nombre, Vidalia. Qué amor a la cultura tenés. Y bueno, Luis, tenés que tener en cuenta que estamos en un país en donde todo está por hacerse y muchas cosas falta hacer. Yo, por cuestiones políticas, le invitaron también a mi padre a pasar al otro lado del río, entonces me crié prácticamente al lado argentino, en donde sí tuvimos posibilidad de leer mucho, ¿verdad? En bibliotecas públicas, por más que nosotros no teníamos libro en casa. Y bueno, mi mamá era profesora
y entonces ella nos inculcaba mucho hacia la lectura, ¿verdad? Y bueno, todo eso, ese conocimiento que desde chiquita tuve, me pareció que era interesante cuando llegué a Paraguay y mis compañeras en el 6º curso de la secundaria, cuando ya terminábamos la secundaria, no se animaban a pasar a exponer al frente, ¿verdad? Porque tenían vergüenza, no querían exponer. Entonces, a mí me parecía raro porque yo era más canchera, porque allá nosotros desde el primer curso estábamos exponiendo siempre. ¿Qué diferencia en la educación? Es diferente, es diferente. Contame un poquito, ya que empezaste por ahí, que a mí esa parte me apasiona, conocer la vida de la persona con la que estoy charlando, conocer su familia, de tu vida, de tus comienzos, todo. Contame desde papá y mamá. ¿De dónde eran ellos? Bueno, mi papá es de Villarrica, es guaireño. Mi mamá es de Itá, la capital de la cerámica. Y bueno, mi mamá es profesora y él fue policía, comisario, y en esa época los comisarios también eran jueces. ¿Cuántos Pero hermanos? nosotros somos 7 hermanos. Éramos 7 hermanos, 6 varones y yo la única mujer y la última. Casi eran lobisones si hubieran nacido vos. Ellos queriendo la nena, compraron 6 varones. Entonces soy la 7ª. Yo, si eran varón, según la leyenda, iba a ser Luisón. Pues iba a ser Luisón. Mi papá decía, no es Luisón, pero es una bruja. Con Vidalia me une un gran afecto y sobre todo una gran admiración. Vidalia Sánchez es una heroína cultural de nuestro país. Una mujer que comenzó humildemente en la labor de editar libros y hoy es la mayor editora de libros paraguayos que hay en la historia de la literatura paraguaya, de la cultura paraguaya. Tiene más de 1000 libros editados y bueno, esa no es una meta fácil de alcanzar y ella lo logró con un trabajo tesonero. Y bueno, era la mimada. Contame cómo era la vida con ellos acá. Y bueno, nosotros vivíamos en principio en Itá, ¿verdad? Chiquitos todos. Mis hermanos casi todos nacieron en Itá. 2 nacimos en Asunción, yo y mi otro hermano. Pero ¿cómo era ser una hermana mujer con 6 varones? ¿Con quién jugabas? ¿Con quién compartías? Esa parte es anecdótica porque cuando yo tenía, no sé, 10, 12 años, yo me acuerdo bien, que en esa época no se permitía que uno vaya a jugar en la casa de la amiga, ni de la vecina, ni nada, no. Tenías que jugar ahí en la casa nomás, no nos dejaban salir. Entonces yo aprendí todos los juegos de varones, ¿verdad? Y bueno, ellos jugaban fútbol y bueno, yo me quedaba en el arco, era arquera, o sea... ¿Y era buena arquera por lo menos? Fútbol y me tiraban por la cara, hice la pelota, pero en fin. Te digo nomás que criarse entre varones, yo creo que es, como le decía a una amiga, yo creo que eso me dio la fortaleza para abrirme con fuerza, cancha siempre en lo que emprendo, ¿verdad? Porque eso era una lucha. Me cuidaban tanto, mira que aquí me ves sentada. Está bien eso. Decime, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue transcurriendo? Pues tuvieron que irse, dijiste en un momento. ¿Qué pasó? Sí, ¿Cómo nosotros llegó? fuimos a la Argentina en el 64, ¿verdad? Estuvimos muchos años, vivimos... ¿Pero por qué llegó ese momento? Llegó ese fue? momento porque mi papá es de una familia muy liberal y mi mamá es de una familia muy colorada. Por eso yo soy cerrista. Ahí están los dos colores. Mezcla, sí, se mezclaron total. Bueno, entonces él por cuestiones políticas tenía que irse del país, porque era una época en donde No se era podía muy pensar perseguida. libremente. No, y aparte él era muy perseguido porque era un caudillo. Y entonces le metieron preso, ¿verdad? Yo le llegué a ver, Luis, a mi papá, a quien yo adoraba, pelado, mitad de la cabeza, ¿verdad? Y mitad con pelo. Cuando yo le he visto así, yo habré tenido 8 años, pero me acuerdo muy bien. Yo lloré porque me produjo una impresión muy fuerte. Entonces lloré y él me dijo, no llores, no te preocupes, aquí en este lugar se usa así. Así se corta el pelo la gente. Me quiso calmar, ¿verdad? Pero yo nunca me olvidé. Entonces, por eso la política no es que me guste tanto, ¿verdad? La forma en que se practica, ¿verdad? Porque bueno, si hay democracia se supone que, bueno, tienen que competir libremente, ¿verdad? Pero en esa época era muy dura, muy difícil. Mucha gente paraguaya fue al extranjero por cuestiones políticas. Ella es reina en la intimidad familiar. Ya vino con ese nombre ya de mis abuelos, o sea, ya heredamos nosotros el nombre de tía reina, ¿verdad? Bueno, tía Reina, como tía, una persona muy atenta con nosotros, con los sobrinos, muy solidaria. La verdad, mi interés por la cultura y los libros le debo mucho a tía Reina. Aparte,
de lo poco que recibíamos en la escuela en aquella época, se lo debo a tía Reina, ¿verdad? Antes no era muy accesible tener libros, o sea, ir a una biblioteca tampoco era muy fácil. Pero yo creo que mucha gente no termina de entender cómo era todo eso. Porque hay gente que vivía, entre comillas, normal para ellos y no se daban cuenta de lo que pasaba por otro lado. A mí mucha gente, y sabes que te dicen, no, yo vivía bien, yo no notaba nada, y no terminan de dimensionar lo que pasaba en ese otro Paraguay, en esa dictadura que algunos quieren minimizar o tratar que era blanda la dictadura. No fue blanda, fue muy dura. No, muy dura. Lo que pasa es que no había la forma de que la gente, como hoy, por ejemplo, uno se entera de todo, ¿verdad? A través de los medios. ¿Quién sabía? Mira, hace unos días hubo un lío a nivel de redes sociales porque se publicó una foto de el grupo Lince obligándole a un chico a sacarse un piercing. Imagínate el lío que causó en las redes sociales que una autoridad imponga sacar un piercing. Es lo que vos decís, si en esa época hubiese existido este tipo de comunicación, qué de barbaridades hubiésemos seguro, visto. Claro, y la gente se iba a enterar y se iba a saber. Iba a dimensionar lo que así fue mismo, eso. así mismo. Bueno, se van. Nos vamos a la ¿Y Argentina. qué hacen? ¿Qué hacían papá y mamá cuando se van? ¿Cómo? Y eso sí que es anecdótico, porque papá, por tener 7 hijos en Argentina, se paga salario familiar y nadie le quería dar trabajo porque éramos muchos, éramos numerosos y 2 mayores y después el resto ¿Dónde menores. eran? Perdón, ¿qué parte de Argentina? Primero nos fuimos en Comandante Fontana, que queda más o menos a 80 kilómetros de Formosa. Pero donde más años vivimos fue en Clorinda, ¿verdad? Acá en Clorinda, cerquita ya. Ahí ya fuimos toda la escuela y bueno, vivimos más años hasta que... ¿Pero qué hacía? ¿Cómo se mantenía la familia? Bueno, la familia, mi mamá, de directora de escuela y docente, como te conté hoy, ella le gustaba mucho coser, ella costurera. Como a papá no le querían dar trabajo porque tenía muchos hijos y le iban a pagar más salario familiar que el mismo sueldo, entonces papá hacía las cosas de la casa, ¿verdad? Mi papá cocinaba, planchaba, lavaba, hacía de todo. Qué raro, ¿verdad? Que en esa época, lo que pasa es que él se crió solo, ¿verdad? O sea que él fallecieron sus padres jóvenes. Él cuando tenía 17 años, según contaba, vino a Villarrica y le crió un tío en Villarrica. No, está bien que esté acostumbrado, pero qué interesante que en esa época fuese ella la que traía el dinero a casa y él hacía otras labores. Claro. Es fantástico. Y yo he visto eso desde chiquita. Por eso yo cuando en Clorinda mamá empezó a hacer vestiditos y vaqueritos para niños, yo salía a vender. Yo a los 7, 8 años yo salía a vender. Me compraban, yo vendía desde chiquita, soy vendedora y salí por la calle ya desde 7, 8 años. O sea que... Mis abuelos estaban en el exilio en Clorinda, mi mamá la visitaba y hacían bordados y Vidalia salía a vender. O sea, era una persona que nunca tuvo problemas de relacionarse, nunca tuvo problemas de buscar esos nuevos mercados. Y cuando ella se encontró con la cultura, bueno, su sueño siempre fue un país de lectores, ¿verdad? Y crecimos, yo te puedo decir que era la mejor época de mi vida. Éramos tan felices, con tan poca cosa, porque no teníamos energía eléctrica. Se usaba una lámpara Petromac, que es esa querosén que se infla así. No tenían nada, ni luz tenían así. No, Clorinda en esa época no tenía luz. ¿Agua? La luz que tiene Clorinda es la electricidad de Itaipú, que pasa acá de Paraguay. Y Pero eso es de hace 10 años atrás. ¿Y otros servicios, agua? Agua se tenía con un sistema de bomba, le llamaban, Sí que bueno, no había, si vos me hablas de SAP, de agua, de lo que tenemos acá, agua corriente, agua corriente, no. La canilla no, ahí había que trabajarlo y llevarlo. Ni siquiera gas, que en la Argentina es muy común. Desde Formosa había gas, por ejemplo. Eso facilitaba mucho para el invierno, calefacción, para el baño, ahí lo que hace sea. frío, ¿eh? Nosotros no, nosotros en Clorinda no teníamos nada. ¿Y vos te acordás la parte legal o ahí no importaba eso? Si tener documentación, papeles. Sí, claro. Nosotros, nuestra casa estaba a nombre de un primo que es argentino, porque los paraguayos no podíamos tener nada, una propiedad, por ejemplo, hasta 150 kilómetros de la frontera. Yo decía que era injusto. Por ejemplo, de aquí a Clorinda de aquí a Puerto Falcón hay 40 kilómetros. De ahí a Clorinda hay 10 kilómetros. Entonces, si vos querías una propiedad, podías comprar en Formosa, más allá. 120 kilómetros. O sea, no entiendo. ¿Y
Pero yo sí entiendo ahora, ¿sabes por ¿Por qué? qué? Porque me doy cuenta cómo la parte fronteriza nuestra de Paraguay es todo de los brasileros ahora, ¿verdad? Para preservar eso seguramente se hacía esa ley argentina, ¿verdad? De Para que los paraguayos no compren. no compren, Si claro. no sería todo su Así litoral paraguayo sería. Así mismo. Vamos. Entonces nuestra casa estaba a nombre de un primo. Bueno, yo le describiría, es una madraza, ¿verdad? Porque tiene mucho coraje, como mujer, como congénere, tiene mucha fuerza. Todos los días vos vas a aprender con ella. Tiene una capacidad increíble de organizar, de tener ideas creativas. Por ejemplo, ahora que nos vamos a la feria, ella ya manda todas las mesas, sabe, divide, no sé, demasiado capaces. ¿Cuándo decidieron volver? ¿Qué pasó? ¿Te acordás por qué volvieron a Paraguay? Volvimos cuando mi papá tenía un sobrino que estaba en el Ministerio del Interior. ¿Querés un poquito? No, gracias. Estaba en el Ministerio del Interior y él siempre estaba haciendo los trámites para que él pueda volver, aunque sea esporádicamente, ¿verdad? Ir y venir, aunque sea, no quedarse, pero ir y venir, porque él lo que más quería era volver al Paraguay. Es increíble. Cuando volvimos, en el 72 volvimos, ¿verdad? Realmente ellos lloraron, ¿verdad? Nosotros vinimos todos juntos, ¿verdad? Ellos lloraron de emoción, ¿verdad? Venir otra vez. Y bueno, y así la primera vez que vinimos otra vez a Paraguay, sin traer todavía las cosas, nada, pero él vino. Nada, o sea, él quería saber si no le hacían nada, ¿verdad? Él tenía temor seguramente, ¿verdad? Si era cierto que podía venir sin problema. Y bueno, y vino y lastimosamente después de que volvimos, nos instalamos acá, vivimos 4 años y después él falleció a la vuelta. Pero Qué vino pronto. y murió en su país, que es lo que él soñaba. Él siempre decía, yo quiero volver al Paraguay. Yo creo que eso, cuando yo hablo con todos los que estuvieron en el extranjero por cuestiones políticas, el sueño de todo es volver al Paraguay. Volver a su tierra. I see you perform a diamond in the rough. See a bird soaring high above the blood. It's in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, umbrella is saint. Sitting with the poison takes away the pain. Up and up, up and up. It's saying we're gonna get it together right now. Gonna get it together somehow. Gonna get it together and fly. Oh, we're gonna get it together. ¿Y cuándo empezó tu actividad como señorita? ¿Cuándo empezaste a independizarte en todos los sentidos? ¿Qué edad tenías? Cuando falleció mi papá, yo tenía 17 años. Más cuando él falleció necesitábamos trabajar todos, ¿verdad? Yo que vivía con mamá. Y bueno, ahí es cuando empecé a buscar trabajo, ¿verdad? ¿Qué podía hacer? Nunca trabajé, ¿verdad? Pero entonces buscaba en los diarios y lo único que encontraba era para vendedora. Y nunca vendí nada, ¿verdad? Pero una de esas, se me fue la vista por un aviso que decía, buscamos vendedora de libros. Entonces me fui a la entrevista. ¿Y habías leído alguna vez un libro en ese momento? Sí, claro, mi mamá siempre nos leía los cuentos y nos ¿Pero hacía vos leer. habías leído? Sí, claro. Como te dije, en la Argentina hay, aparte de bibliotecas públicas, los colegios vos lees en cada curso, lees sí o sí al año, lees 4 o 5 libros completos. O sea, que ejercicio de lectura, sabía lo que era un libro. Pero lo que no sabía era cuando me fui a la entrevista, que no eran los libros que yo pensaba lo que tenía que vender. ¿De qué? Era lo que se llama, le llaman hoy placismo, las empresas que venden obras de crédito. Esas enciclopedias que vienen varios tomos. Sí, me acuerdo en mi época la británica. Sí, claro, por la ejemplo. británica, Durban, después son enciclopedias de contabilidad, de peluquería, de cocina, Interminables, que vienen 4, fascículos. 5, 6 tomos, pero... Eso era poco, la británica tenía Sí. como 30, 40 tomos. Así mismo. Ir a coleccionarles, pues cada tanto salía otra vez uno, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces me entusiasmé porque me explicó de que a mí me venden al contado. Le dije yo, bueno, entonces ahí sonamos, yo no tengo plata para comprar. No. Ah, tenías que comprarte tu kit. Lo que ¿no? vendés, Sí. no, pero no es que tenía que comprar. Me explicó después A que ver. te entregan la enciclopedia. Yo sé que vos sos contador, entonces yo traigo una enciclopedia de contabilidad, 12 tomos. Cuesta 1 millón. Yo te digo, en 10 cuotas de 100.000.
La ventaja era que las 2 primeras cuotas era el costo ante la empresa, el resto era tu ganancia. Había un riesgo que de repente no cobres todo. Claro, que no ¿verdad? te terminen de pagar. Pero siempre cobrabas. Pero ellos nunca perdían. Ellos nunca perdían Porque las 2 primeras ya habían recuperado. Las 2 primeras ellos ya agarran. Sí. No, es más, todo cobran ellos. Después de fin de mes te van dando. rendían cuenta. Te rendían cuenta de tus ventas, ¿verdad? ¿Y eras buena? Y me encantaba la idea porque, bueno, primero no sabía a quién vender, ¿verdad? Primero recurrí a los vecinos, a los parientes y empecé a recorrer oficinas. Entonces vendía, en esas oficinas estaban, generalmente eran abogados, economistas y bueno, entonces siempre el caballito de batalla era el libro, 1 o 2 libros de cocina. Todas tenían la señora y querían quedar bien por algún motivo con la señora, entonces le compraban siempre, ¿verdad? Y después diccionarios enciclopédicos. Y había, como en todo negocio, los caballitos de batalla que le decimos que es lo que más se vende, ¿verdad? Sí recuerdo cuando ya terminamos el colegio y ella era corredora de libros, vendía libros. Y yo digo que Vidalia es una persona que abrió puertas y que sigue abriendo puertas, ¿verdad? Yo creo que por eso hoy forma parte ya de la historia de nuestro país, ¿verdad? Y con un no sé, muy laboriosa todos los días. Su tarea era recorrer y vender libros. Estudió bibliotecología durante ese tiempo y bueno, y fue montando todo esto que hoy creo que hay personas que conocen más de cerca que yo. ¿Trabajaste cuando llegó otra vez la pareja, el amor, los hijos? ¿Cómo fue? Bueno, yo trabajé con estos libros que te dije de crédito, trabajé por espacio 6, 8 años. Mucho hasta que tiempo. descubrí... ¿Te iba bien entonces? Sí, me iba muy bien. Yo me compré una Citroën, que era el auto, cuando es un AMI 8, ¿verdad? Eso que tenía la manivela arriba para el cambio. Sí. Y bueno, mujer, independiente, trabajando con auto, no me podía quejar, ¿verdad? Me iba bien. Vivíamos en una casa de alquiler acá cerca con mi mamá y 2 hermanos solteros todavía. Pero después me di cuenta de que mis clientes me pedían otro tipo de libros, los libros nacionales. Me decían, principalmente los abogados, los economistas, me decían, ¿no tenés libros paraguayos sobre la guerra de la Triple Alianza o sobre la guerra del Chaco? Y bueno, entonces ahí yo averigüé quiénes vendían, ¿verdad? Y había 2 librerías de libros paraguayos en Asunción cuando eso, que era Don Ricardo Rolón, que está sobre el Cerro Coral, librería Comunero, y otro que ya no está, que se llama Librería Juan de Salazar, de un señor que se llamaba Benítez, y eran los que más conocían y tenían libros paraguayos. Esos libros de esa época no se imprimían acá. Eso te iba a preguntar, se ¿de hacían dónde en salían? Argentina. Y en ediciones de 200 ejemplares o 300 máximo. Casi todos tenían tapa blanca, letra negra, o tapa blanca, letra roja. No había diseño, no hay la variedad de diseño que hoy tenés, no. Entonces, yo un día me fui a Librería Comunero y le dije al señor Rolón que yo necesitaba comprar 1 o 2 libros de la guerra para llevar a un cliente que quería, para ver si le gustaba eso y si qué descuento me haría, ¿verdad? Entonces él me dijo las condiciones. Y bajó como 10 libros y me dijo, ¿vas a llevar todo esto? Le digo, no, es que yo no tengo dinero para comprar todo eso. No, yo te doy, vos llevás, te anoto todo y vos vendés y venís y me devolvés. Eso es algo que marcó mi vida desde ese momento. Qué bueno. La confianza que siempre la gente tuvo en mí. Yo siempre, por supuesto, hasta ahora trato de cumplir, ¿verdad? No fallar con nadie, pagar los derechos autorales, avisar cuando uno va a reimprimir, todo eso. Lo que es normal era anormal que yo hiciera, ¿verdad? Siempre me preguntan, ¿y por qué toda la gente quiere publicar contigo? Y no sé, porque sos formal. Y porque soy formal, ¿verdad? Cumplo con la gente, pago los derechos por adelantado, les rindo cuenta permanentemente, por hacer como tiene que ser, ¿verdad? Inspiró mucha confianza en los autores desde que empezó, porque ella siempre que se imprimía un libro, ella lo primero que hacía antes de vender, antes de distribuir los libros, ella le pagaba los derechos a los autores, sus derechos autorales. Y eso hizo que más autores vayan queriendo ir a nuestra editorial, por la confianza, por la responsabilidad que ella tenía en la empresa. Siempre sabían que había ahí una mano que les iba a ayudar. Había también distintos planes. Vos podías editar de tu bolsillo o la empresa editaba por vos y vos después pagabas la edición. O sea, siempre teníamos ahí esa mano para ayudar a los demás.
¿Cómo era la gente en esa época? ¿Cómo eran las oficinas? ¿Cómo había mucha gente? ¿Eran extranjeros las empresas? Contame un poco cómo era quiero poner en mi cabeza el entorno donde trabajaba y donde te movías. Claro. Yo sabía poco de mis clientes, hasta que me metí en la parte política, ¿verdad? ¿Y cómo entró eso? Y yo, porque le vendí a un señor que yo sin saber, un día estaba yo en una oficina y me dijo, ¿y de dónde usted saca los libros antiguos? Y consigo para vender. Y me dice, bueno, le voy a mi tarjeta y lléveme, yo quiero. Entonces le llevaba, era el presidente cuando eso se llamaba Industria Nacional de Cemento, que llegó un libro en Librería Comunero que se titulaba La Revolución en Bicicleta, de Mempo Giardinelli, en donde hablaba mal de Stroessner, ¿verdad? Yo no leía los libros que vendía, lógicamente, entonces yo no sabía eso. Y una parte decía, no decía gran cosa tampoco, decía, por ejemplo, que Stroessner era un hombre de pocas luces, no sé, con una parte, ¿verdad? Pero eso, en esa época, madre mía. Vino 10 libros. Yo retiré 6, después librería Lector 2 y después otra librería. Y bueno, cuando yo llegué a mi casa, ya me estaban esperando policías, ¿verdad? Porque se enteraron de que había un libro subversivo, comunista, todos esos términos usaban antes. Sí. Que yo estaba vendiendo, ¿verdad? Porque me dijo, mañana a las 8 de la mañana tiene que estar en investigaciones, era la parte más terrible, con todos los libros. Se va a ir otra vez a donde dejó los libros, junta todo y me va a llevar. Y bueno, me fui, en cada lugar que me iba no me querían dar, con excepción de un gerente de un banco que vino a mi casa a devolverme el libro, porque era un banco estatal, ¿verdad? Y me dijo, me vas a disculpar, no quiero que me devuelvas el dinero, pero yo te quiero entregar otra vez este libro. Porque en la radio, en todos lados decían que se estaban vendiendo libros con ideas foráneas, comunistas, terroríficas, bueno. Por ese detalle que te dije que tenía, no decía ni gran cosa. Bueno, entonces no me quisieron devolver, porque yo había sido metida en la boca al lobo, yo no sabía, ¿verdad? Yo le llevé a don Aníbal Fernández, la presidencia de la República, le llevé a este señor que te digo. Justo a ellos. Justo. Entonces, cuando yo me iba a pedirle, ella me decía, no te preocupes, decirle nomás que yo voy a enviar después. Decirle quién tiene, y ellos van a decir, nosotros vamos a enviar después. Y bueno, el día siguiente me fui, ¿verdad? Y efectivamente recibí el reto del famoso comisario Cantero. ¿Y qué te dijo? No, que usted no se da cuenta de lo que está haciendo, usted es comunista, usted es terrorista, usted me decía términos inclusive que yo ni sabía bien qué quería decir, él me atribuía a mí porque yo estaba vendiendo esos libros. Le dije, señor, yo no leo los libros que vendo. Yo vendo, compro en un precio, vendo en otro, pero yo no sé qué dice. Usé como defensa, ¿verdad? Y me dijo, no, usted debe ser... me trató algo así como que yo era una infiltrada y que estaba metiendo todas esas ideas comunistas en la gente. Plans we made for two. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I've spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales are full of it. Bueno, contame, ¿y cómo fue luego? ¿Cuándo empezó Servilibro? ¿Cuándo empezó todo esto? Bueno, yo, como me fue tan bien en vender los libros paraguayos, digamos, ¿verdad? Empecé a trabajar con Juan Bautista Rivarola Mato en Ediciones Napa en el 89. Rivarola Mato es uno de nuestros grandes escritores. Después de haber caído justo en el golpe. Exacto.
Entonces empezamos a publicar lo que se llamaba el libro paraguayo del mes. Fíjate, Luis, se publicaba un libro al mes, Qué barbaridad. cuando que ahora lanzamos 4 o 5 en la semana, ¿verdad? O sea que es una cosa impresionante cómo creció la industria editorial paraguaya. Hasta que a él se le ocurrió publicar un libro que se titula Armas y letra del coronel Arturo Bray, en 3 tomos. En donde en el segundo tomo habla también mal de Stroessner, Bray. Entonces, el día que íbamos a lanzar el segundo tomo, la policía allanó la editorial Napa y se fueron todos presos nuestros libros, o sea, llevaron todos los libros. Eso hizo que la gente quiera leer ese libro. Cuando ella fue a trabajar en el proyecto de José María Redor Lamato, perdón, de Juan Bautista Redor Lamato, el proyecto Napa, ella me invitó a trabajar con ellos. Era la época que en Napa los libros eran artesanales. Yo veía cómo se hacía. Las tapas mandábamos a hacer en un lugar, en una imprenta, y el cuerpo del libro se hacía totalmente a mano. Era totalmente artesanal. Había personas que hacían la impresión en offset, había personas que cosían los cuadernillos y había otra persona que pegaba con las tapas. Bueno, así empezó el libro paraguayo acá con Vidalia, ¿verdad? Y después de Napa ya pasé al proyecto cultural Plaza Uruguaya, que era un proyecto de varias librerías. Ahí estaba el Padre Rubio, Don Bosco, estaba Rafael Peroni, estaba Maita, casi todas las librerías que se juntaron para ver si podían hacer algo. Cuando eso era ya Carlos Filisola, intendente de Asunción, y creo que él vio un modelo de eso en Curitiba, que en Curitiba hay librerías en las plazas y todo eso, y quería hacer algo similar acá y convocó a los libreros, ¿verdad? Y se pusieron de acuerdo y hicieron lo que se llama el proyecto cultural Plaza Uruguaya, que es eso que está ahora ahí, los 2 pabellones, ¿verdad? Y bueno, ellos necesitaban alguien que gerencie y se ocupe de eso, ¿verdad? Y como yo ya vendía para ellos, ¿verdad? Siempre. Entonces, como vendedora independiente, me contrataron para gerenciar eso. Y bueno, es una larga historia también eso, porque no fue fácil al comienzo, pero funcionó, ¿verdad? Y sigue funcionando hasta ahora. O sea, es que hace poco, una de las chicas, se llama Sofía en la radio, publicó una foto que iba en el colectivo y había 3 filas de asientos, iban leyendo cada uno un libro. Entonces publicó, se hizo viral a nivel mundial y de repente empezaron a enojarse de otros países porque lo que para nosotros nos gusta y nos asombraba, para ellos no tenía sentido. ¿De qué tiene de raro que estén leyendo? Y al final había gente que desde España y otros países criticaban la foto como diciendo, oh, pero era una foto linda encontrar hoy por hoy en un colectivo de Asunción o de Claro. gente que esté leyendo, pero otra gente de fuera, como tienen tanta costumbre de leer y de aprovechar el tiempo en eso, no entendieron la foto. Y sin embargo a nosotros nos alegró muchísimo. Sí, seguro, seguro. Ella aprendió a familiarizarse con los libros y aprendió sobre todo que el libro es una mercancía, pero no una mercancía común, sino una mercancía cultural. Entonces se instaló ella con una pequeña librería en la Plaza Uruguaya y fue progresando poco a poco hasta que, además de vender libros, tarea en la que le fue bastante bien, comenzó a incursionar en otro aspecto que es muy importante, que es la edición de los libros, y eso es lo que hoy le caracteriza a ella. Ella es la gran editora de la literatura paraguaya. Estoy viendo ahí en la mesa 1000. Sí. ¿Pensaste que ibas a llegar a eso? No, nunca. Nunca. Lo que pasa es que nosotros como editorial no tenemos un perfil definido. O sea que no somos... por ejemplo, Rafael Peroni puso una editorial de estudios sociales, ¿verdad? Por ejemplo, de ciencia social. Nosotros no podíamos porque nos traían cosas muy lindas y todo hacía falta publicar, ¿verdad? No había nada. Y ahí te cuento otra anécdota. Una vez vino un marino norteamericano a la librería. Me dice, señora, ¿tiene un libro de la historia de la Marina Paraguaya? Y le dije, eso no existe. Usted tiene que ir al Ministerio de Defensa y ahí le va a dar, por ejemplo, la Marina Paraguaya durante la Guerra del Chaco, durante la Guerra de la Triple Alianza, pero así como un libro que contenga todo eso, así como usted quiere,
no hay. No existe. Entonces me mira y con un castellano mal hablado me dice, usted lo debe tener, pero el libro debe haber. En un país no puede no haber la historia. Él era norteamericano, Claro, no sabía que estaba en Paraguay. Entonces me dice, debe haber. Y bueno, y no hay. Ese libro, por ejemplo, no hay, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me traen un material que yo me doy cuenta que eso no hay o no existe, por supuesto me interesa y voy publicando. Y así es que salió una variedad de títulos que clasificamos en ese libro, álbum, clasificamos cronológicamente, ¿verdad? Por año de aparición, ni siquiera por género, nada, porque iba a ser imposible, son demasiados títulos. Entiendo que así fue que se creó Servir Libro, ¿verdad? Y empezó tímidamente con un libro, 2 libros, bueno, hoy tenemos 1000 títulos, ¿verdad? El libro 1000 cuenta la historia de nuestra editorial, la historia también de todos los escritores que nos dieron la confianza para que nosotros podamos publicar sus libros. Ahí se va a encontrar la historia de la editorial y vas a encontrar todas las tapas de los títulos que editamos. ¿Qué te haría feliz ahora de decir, bueno, ya está, con este libro ya estoy feliz, con esto ya cumplí el resto, por supuesto vas a seguir editando? ¿Ya llegó ese momento en que vos decís, estoy satisfecha del todo? ¿O todavía no llegó a nivel editorial ese material que te haya vuelto loca? En cuanto a publicaciones, estoy conforme con lo que estoy haciendo. Sí. Pero la satisfacción para mí va a ser total cuando ahora estamos armando colecciones de todos estos 1000 títulos, por ejemplo, la colección escolar, la colección básica para las familias, de todos estos libros, vamos sacando en colecciones de 10, 15 tomos que queremos dar con facilidades de pago y recorrer el país con eso. Para mí la satisfacción total va a ser cuando yo me dé cuenta que en cada hogar paraguayo hay, aunque sea esa bibliotequita de 15 tomos, ¿verdad? Que es lo que hace falta. Que el libro llegue a la gente. A mí me da mucha bronca. Yo me voy en el extranjero, en las ferias internacionales, y me dicen, ¿es cierto que los paraguayos no quieren leer? Digo, no es cierto. Lo que pasa es que lastimosamente el libro en mi país no está al alcance de todos. Yo me voy a sentir plenamente realizada cuando sepa que en mi país sucede eso, ¿verdad? Que el libro esté al alcance de la gente. Decime una cosa, hay tantos paraguayos que estamos por el mundo, que estábamos, yo en este caso, y siguen por el mundo, ¿cómo acceden a los libros de Paraguay? ¿Hay alguna forma de llegar? Hoy día sí, hoy día a través de las ventas online, ¿verdad? Por internet sí puede comprar. Nosotros de hecho estamos vendiendo, qué sé yo, ayer, anteayer estuvimos, eso se encarga Matías, mi hijo, estaba enviando a la Universidad de Ohio, por ejemplo, están pidiendo de todos lados, están descubriendo que por fin los libros paraguayos están en internet y se puede adquirir. Yo actualmente soy el gerente, digamos así, de ventas en línea, online, donde en nuestra página vas a encontrar los 1000 títulos. Vos con un clic haces tu compra, elegís tu libro, llevas al carrito y te enviamos. La gente del exterior, o sea, más las universidades, les interesa conocer más sobre nuestro país. A la gente que está en el extranjero es algo que yo no pensaba que podía ser así. ¿Alguna vez tuvo Servir en otro país, en otra ciudad? ¿Tuvo sucursal, abrió? Sí, nosotros abrimos una librería en sociedad con Zulma Romero, que es la hija de nuestro poeta Elvio Romero, en Buenos Aires, en Medrano, casi Bartolomé Mitre, cerca de Once. Abrimos una librería pequeña, pero donde estuvimos trabajando por 4 años. El problema es que en la Argentina el alquiler de las librerías, de los locales, no se hace por menos de 4 años. Ahora dice que ya es 5. Entonces, nosotros cuando se cumplió el tiempo de nuestro contrato, ya nos alzaron al doble y nosotros necesitábamos un espacio más grande además. Nosotros abrimos la librería con ella y vendimos muchísimos libros, nos cansamos de vender. El tema es que después el ministro de Hacienda de ese entonces, de Cristina Kirchner, un señor de apellido Moreno, sacó una ley de restricción de la entrada de los libros en la Argentina. No solamente de Paraguay, sino de cualquier país. Eso fue mortal para las grandes librerías porque los argentinos, el 70% de los libros que leen son los libros que vienen de Europa y de México. O sea que... ¿Pero qué era el objetivo? ¿Fomentar a las editoriales de ahí? El objetivo es que no salgan los dólares. El objetivo de él era que no salgan los dólares. Entonces, había un convenio que tenían algunas librerías
con la Cámara Argentina, y, por el cual podía sacar libros argentinos, por decirte, no sé, $20.000, y entonces pueden meter $20.000 de libros extranjeros. Eso no estaba a nuestro alcance, entonces nuestra librería Consulma tuvo que empezar a vender libros argentinos, ¿verdad? I see you driving around town with the girl I love, and I'm like, forget you. I guess the change in my pocket, it wasn't enough, and I'm like, forget you. Said if I was richer, I'd still be with ya. Ain't that some shh? And though there's pain in my chest, I still wish you the best with a forget you. I said I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there. I guess he's an Xbox and I'm more Atari, but the way you play that game ain't fair. I pity the fool that falls in love with you. Oh, she's just a gold digger, just thought you should know. Ooh, I got some news for you. Oh, go run and tell your little boyfriend. I see you driving around town with the girl I love, and I'm like, forget you. Argentina es un mercado demasiado importante, ¿verdad? Y lo hemos comprobado una vez más ahora con la aparición de Mafalda en guaraní. Hay un programa de la Cancillería Argentina que se llama Programa Sur, que ayuda a los escritores argentinos a financiarle las traducciones de sus obras en el extranjero. Un día me llamó el embajador Swain, que es el anterior al que está ahora, Eduardo Swain, y me dijo, Vidalia, hay esta ayuda, este programa Sur de la Cancillería, ¿no querés hacer la traducción de alguna obra argentina? Y sí, le dije, yo ya pensé en María Elena Walsh, ya pensé en Sábato, pensé de todo un poco, y después me dijo, pero no me conteste ahora mismo, pensalo y mañana venís otra vez a las 10 y seguimos hablando. Pero vamos a sacar algo. Yo sueño con sacar una obra argentina en guaraní. ¿Se tradujo ya algo en guaraní? Me dijo. Sí, señor, le dije, nosotros ya hemos quitado el Martín Fierro de José Hernández. Eso ya sacamos el guaraní. Me dijo, bueno, ¿y qué se tuvo? Al día siguiente cuando volví le dije, ya tengo lo que quiero publicar. ¿Y qué es? Me dijo, Mafalda. Mafalda en guaraní. Mafalda es un personaje universal, ¿verdad? ¿Quién no leyó alguna vez Mafalda, verdad? Y en todos los países. Sí. Entonces, así fue que ahí mismo él le dijo a la agregada cultural que llame a Buenos Aires, llamó, habló con la productora. Casualmente, cuando se van a dar las cosas, se dan rápido. Casualmente, la productora estaba con Quino y le dijo, Quino, están llamando de Paraguay. Eso es muy fuerte. Y quieren traducir Mafalda al guaraní. Y él ni dudó, dijo, al guaraní. Sí, me gusta. Va a ser la primera vez que Mafalda sea traducida a un idioma nativo, porque ya llevan 26 traducciones. Mafalda se tradujo a 26 idiomas, claro. Pero el guaraní es el único idioma nativo, ¿verdad? El único idioma indígena que fue traducido. Entonces estaba feliz, dio el sí, ya. Y me dijo el embajador, ya está. Me entregaron un montón de papeles que llenamos. Fueron, vinieron. Y entonces yo he visto la traductora. Yo pensé que el guaraní tiene que ser el guaraní de la malla curricular, para que los chicos, y claro, que los chicos puedan leer. No un guaraní difícil y complicado y que no les sirva a ellos, sino ¿quién leería? ¿Verdad? Es que es tan rico el guaraní, esos modismos, esas mezclas sí, que hace así, sí, pero... el yopará. Bueno, entonces pensé en María Gloria Pereira, hablé con ella, le dije, ¿te gustaría traducir Mafalda al guaraní? Y ni dudó. Al instante me dijo que sí. A partir de la semana que viene será la edición de este primer tomo. Ya Mafalda se había presentado en otros idiomas, ya está en 27 idiomas traducido. Pudimos hablar con su traductora, María Gloria Pereira. Después de hablar 26 idiomas, Mafalda está aprendiendo con mucha alegría el guaraní. Yo soy hablante nativa de las dos lenguas oficiales, desde la cuna castellano y guaraní. Y me doy cuenta de que hay cosas que Mafalda las dice con más gracia en guaraní. Nosotros fuimos a presentar Mafalda en guaraní el 9 de noviembre del año pasado en Buenos Aires.
Entonces, nosotros le dijimos que queríamos que él esté en la presentación del libro. Y entonces él aceptó porque dice que él quería escuchar cómo hablaba Mafalda en guaraní. Imagínate lo que habrá sido. Que hizo la traductora, ¿verdad? Sí. Leyó las tiras en guaraní. Fuimos tapa de Clarín de Buenos Aires, 2 páginas de La Nación de Buenos Aires, y después todas las agencias, página 12, todas las agencias noticiosas del mundo cubriendo. El día de la presentación, eso era una sala enorme de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, que está sobre la calle Paraguay, justo sobre la misma calle donde vive Quino. Estábamos a 3 cuadras de él. Todo eso hizo que él venga a la presentación, bueno, ¿verdad? Y entonces eso era un mar de periodistas, era impresionante. Y la verdad, yo te puedo decir que Mafalda es una de los personajes seguramente más seguidos en todo el mundo. Porque hasta ahora nos escriben por internet coleccionistas de Mafalda que nos piden que quieren en guaraní. Desde Francia, desde Alemania, de cualquier punto. Bueno, decime, una embajadora se volvió. Una embajadora. Se volvió una embajadora totalmente. del idioma y del país. Totalmente. Decime, ¿y a él qué le pareció? ¿Pudiste saber algo? Aquí no. Sí, le encantó. Es más, él le dijo a su productora para que nos pregunte cómo se dice gracias en guaraní. Y entonces cuando la prensa le preguntaba a él qué le pareció escucharle, porque la traductora leyó varias tiras, leía en castellano y después leía en guaraní, ¿verdad? Y todos los paraguayos que estaban ahí lloraban al escuchar en guaraní. Era emocionante. Y entonces Quino, cuando le pasaba el micrófono, él dijo que él estaba feliz de que su Mafalda hable ya también en guaraní. Qué lindo. Y que por eso hoy quiero decirles Ahuillé, dijo. Él dijo una palabra en guaraní. Las cámaras de Unicanal estuvieron presentes en el lanzamiento en Argentina de los 2 primeros tomos de la emblemática historieta Mafalda al idioma guaraní. El acto realizado ayer por la tarde contó con la presencia de su creador, el humorista gráfico Joaquín Lavado, mundialmente conocido como Quino. El evento fue organizado por la Embajada de Paraguay en Argentina y contó con la presencia de Vidalia Sánchez de la editorial Servilibro y con la traductora de la historieta al idioma guaraní María Gloria Pereira de Yaquet. Maite Paraguay, ahí está. No tengo idea, ¿vos escribiste alguna vez algo? Yo tengo un libro publicado con otra colega, con Eva Vallejo, que es la dueña de Ediciones Técnicas Paraguayas, que sacamos un libro sobre la promoción del libro y la lectura en Paraguay. Hay un voluntariado de profesoras del Colegio Inter, del Colegio Las Teresas, que los fines de semana, en vez de descansar, salen con nosotros y nos vamos al interior y nosotros regalamos los libros y ellas se van y trabajan con proyectos de lectura. La primera ciudad que fuimos fue en un colegio que se llama Las Mercedes de Caraguatay, y era simpático porque llegamos justo el día que estaban festejando el Día de la Madre, y los chicos hacían los recitados a la madre así, firmes, rígidos. Y volvimos a ese colegio más o menos 4 meses después de que se implementó el proyecto de lectura, y era impresionante cómo después de leer esos chicos tuvieron otra expresión corporal. Ellos ya recitaban, ya se movían, ya no estaban así rígidos, sino ya tenía la postura de alguien que tiene la seguridad porque entendió lo que leyó, ¿verdad? Y lo que el proyecto finalizaba con el encuentro con el autor. Nunca me olvido de un colegio que se llama Cerro Verde, de la colonia Independencia de Villarrica, del Guairá, que vinieron los chicos y se entrevistaron con los autores. Y una vez tuvimos que hacer una actividad en forma conjunta con los chicos del Colegio Inter. Sí. Y los chicos del Colegio Inter usan saquitos azules, corbatitas, zapatitos, estaban todos pituquitos, ¿verdad? Porque es el uniforme de gala ellos, se pusieron para ir a la feria. Y los chicos que vinieron del interior, algunos vinieron descalzos inclusive, con camisita y así nomás, sin ningún uniforme ni nada. Y lo más simpático era que se sentaron todos sobre la alfombra, porque no alcanzaba la silla, y llegó un momento que los chicos del Colegio Inter se sacaron los zapatitos. ¡Qué bueno! Se sacaron los sacos y se integraron todo, ¿verdad? Eso consigue la lectura. Siempre está pendiente, es decir, que está como detrás de la feria, delante de la feria, al costado de la feria,
está en todo. Para ella siempre dice que le apasiona organizar ferias. Ella es otra persona cuando está con la feria, está de aquí para allá, más todavía con la librería, con la feria es todo. ¿Cómo estamos de feria de libros? ¿Cómo está esto? Bueno, el lugar más importante en donde realmente trabajamos por la lectura son en las ferias. La feria de acá de Capital, que va a ser ya próximo ahora. ¿Tenemos alguna cerca ahora? Sí, el 31 de mayo se inaugura la Feria Internacional del Libro de Asunción en el Centro de Convenciones Mariscal López. Y esto ¿Qué va día a ir decís? jueves 31. Justo el día que estrenamos este programa. Ah, qué bueno. Ese día 31 se estrena el programa, quiere decir que la feria fue esta mañana. Ah, qué bueno, sí, sí. Justo ese Fantástico, día. fantástico. Entonces a las 9 de la mañana se va a habilitar, pero se inaugura a las 19 horas, con presencia de autoridades, números artísticos. Esa es una feria que por 11 días se convierte en la librería más grande del país. Qué bueno. Ahí tenemos 5.000 metros cuadrados de libro. Tenemos ¿Y cuánto dura? 104 stands, 11 días dura. O sea que Del desde hoy que estamos 31 emitiendo de tienen... mayo hasta el 11 de junio, que va a ser un lunes, pero que va a ser feriado, porque el feriado del 12 pasa al 11. Todos los medios tenemos que participar en promover esa feria. Lo que me estás contando es mucho movimiento. Sí, sí. Mucho movimiento. Mucho. El año pasado tuvimos 70.000 visitantes. Wow. Sí. Este año pienso que vamos a superar ampliamente, porque hay mucho más expectativa, hay muchas más actividades importantes. Te pido que pienses que nos cuentes tu historia. Para la próxima entrevista. No sé si para la próxima, quiero leerla. A ver si te animás a escribir esa historia tan interesante que nos contaste. Y que, porque como es televisión, tenemos nuestro tiempo. Salté los años. Pero sería lindo conocer un poquito más desde niña, que empieces a ver cómo se vivió todo eso, sin luz, sin un agua corriente, cosas que hoy son tan normales. Es bueno recordarle a la gente que existió esa época en todos los sentidos, en la parte mala y en la parte porque no había medios, en la parte política y en todo. Me encantó charlar contigo. Me encantó. Yo te agradezco, Luis, porque bueno, me das la oportunidad de que se conozca un poco. Yo creo que la historia de la editorial Servilibros es un poco la historia del país también. Ya en lo muchos es. aspectos. Claro que Entonces, podemos decir, yo siempre le digo a mi hijo que la mejor herencia que yo le dejo son los libros y este trabajo que va a formar parte de la historia del país, ¿verdad? Y le habrás cambiado la vida a muchísimas personas que gracias a vos han tenido un libro en la mano y le han visto otro mundo, que existe otro mundo. Te agradezco, corazón. Lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, Luis. Agradezco. Gracias. Ahora podemos comer. Ahora pueden comer. Muchas gracias, Vidalia, por haberme contado tu vida apasionante, llena de sinsabores, pero también de alegrías, y por seguir en la lucha de divulgar los talentos paraguayos y el amor a la lectura. Gracias, Vidalia, por el amor a los libros, a la vida, a la educación y a la cultura. Desde Únicos queremos transmitir el amor y respeto a todas las formas de vida y nuestra lucha contra el maltrato animal, contra el abandono y animarlos a rescatar y adoptar responsablemente.